Bueno, comenzamos entonces este espacio. Bienvenidos a todas, a todos a la conferencia a cargo del doctor Pablo Gentili, que además se va a convertir en un diálogo con nosotros, con quienes venimos trabajando en el espacio de las jornadas de prácticas docentes en la universidad pública ya desde el 2016, en una edición que se ha convertido en un espacio colectivo, compartido con docentes de todas las cátedras o de muchas cátedras de universidades nacionales y de la Universidad de La Plata. Y para nosotros es un enorme placer, una celebración contar con la presencia de Pablo Gentili en este espacio, sobre todo en un momento en el que compañeros y compañeras que están teniendo lugares importantes en la definición de los acontecimientos educativos que estamos atravesando en relación con el complejo momento que la pandemia nos fue generando, multiplica sus responsabilidades y su cotidianeidad. Y entonces desde ese punto de vista la generosa disposición que tuvo Pablo todo el tiempo para con nosotros es algo que deseamos destacar y saludar. Pablo Gentili es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, es licenciado en Educación en la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador en esa misma universidad con categoría 1. Ha desempeñado Pablo además numerosas actividades en organismos centrales para pensar la educación pública y la educación superior en América Latina, como el Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación, la Flaxo con sede en Brasil, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, el Consejo Asesor del Programa Metas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos. Fue Pablo además jefe de gabinete de Pablo Iglesias durante el proceso de conformación del gobierno de coalición progresista reciente en España, y también ha producido una numerosa cantidad de libros y contribuido a producir una buena parte de la colección de Claxo en América Latina, sobre todo temas de ciencias sociales que tan importantes han sido para pensar nuestro contexto y nuestra realidad. Sus temas de investigación han estado vinculados a la cuestión de la educación y las desigualdades sociales, a pensar las políticas educativas contemporáneas, los sentidos de las reformas educativas que se han venido gestando, y también políticas ligadas a ciudadanía y educación. Nosotros es particularmente importante y significativo contar con Pablo en este contexto, porque cuando pensábamos las prácticas docentes desde nuestros ámbitos de formación en la universidad, los pensábamos siempre desde una interrogación política de esas prácticas, es decir, vinculadas con los proyectos político-institucionales con las que se ligaban y en las que se insertaban. Y en ese sentido la Universidad de La Plata vino desarrollando y viene desarrollando y tratando de sostener y profundizar un proyecto institucional que puso al derecho a la educación superior y a la educación superior como bien público, como tantas otras universidades y organismos en América Latina, en el centro de su desarrollo. Y entendemos entonces que las voces de algunos pensadores en América Latina, como las voces de Pablo, como la voz de Pablo, vinieron a dialogar con nuestras preocupaciones en torno de las posibilidades de desnaturalizar, de construir lo que para nosotros fue la instalación de una fuerte agenda pedagógica neoliberal en los años 90, que vino también de la mano de muchas políticas educativas que se plantearon una serie de reformas en las instituciones de educación superior ligadas a estas concepciones y que todo el tiempo nos hacían discutir cuestiones ligadas a la internacionalización, al rendimiento, al financiamiento, a la necesidad de evaluarnos en forma continua, pero ligadas a formas de acreditación de la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones. En fin, una agenda que no nos permitía correr ciertos velos para pensarnos en la universidad en relación a problemáticas mucho más acuciantes de nuestro entorno, que veíamos que nos estaban afectando y que de alguna manera nos interpelaban también. La crisis en la Argentina del 2001 fue crucial en ese sentido, porque creo que de algún modo también ayudó a desbaratar esa agenda y a poner a las universidades en diálogo con el Estado, con la sociedad, con las organizaciones, y a tratar de dar una respuesta a esa calamidad que estaba viviendo el pueblo argentino.
posteriormente una serie de políticas progresistas en América Latina y en Argentina puntualmente volvieron a instalar o pudieron instalar programas concretos, políticas, estrategias de creación de nuevas universidades, de jerarquización del campo científico-tecnológico, de incorporación de nuevos estudiantes de primera generación a las universidades, de ampliación de los programas de apoyo a las trayectorias estudiantiles, de vinculación con las políticas públicas y de desarrollo territorial de la universidad, que pudieron ayudarnos a canalizar estas miradas, estas perspectivas, este modelo de universidad. Y que se fragilizó sin duda también en el último periodo del gobierno anterior, y en cuya reconstrucción nos encaminábamos cuando, bueno, esta pandemia, que es una tragedia, y que va a ser una tragedia en relación con las condiciones de vida de muchos sectores sociales en Argentina y en América Latina, hace que de nuevo tengamos que repensarnos en ese rol de la universidad, y que tengamos que pensar entonces, bueno, de qué manera le damos continuidad educativa a aquellos principios pedagógicos y políticos que nosotros veníamos tratando de sostener, ¿no? Para esto es que lo invitamos a Pablo para ayudarnos a pensar en estas cuestiones, para ayudarnos a reflexionar acerca de cómo podemos reinventarnos, no en el sentido en el que el neoliberalismo nos lo ha venido planteando, nos lo planteó históricamente, sino reinventarnos en relación a cómo profundizar estas líneas de trabajo que ahora, de nuevo, frente a esta situación concreta, se vieron desmanteladas, ¿sí? Así que eso, Pablo, bienvenido, y te invitamos entonces a ayudarnos a pensar esto y a dialogar un rato con nosotros sobre todas estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Glenda, muchas gracias, Carlos. Es un honor y una alegría inmensa estar en esta que yo de forma quizás un poco prepotente la he transformado en mi universidad también, una universidad tan querida de la ciudad donde ha vivido mi familia desde que llegó de Italia, se instaló en la ciudad de La Plata y esa universidad que es hoy sin lugar a dudas un espacio de referencia no solo de la producción académica de excelencia a nivel nacional e internacional, sino también de compromiso político con la construcción de una sociedad más justa, soberana, autónoma, libre. La Universidad de La Plata es un faro que ilumina el horizonte siempre de la democracia en la Argentina, y es un honor estar aquí en estos momentos tan especiales. Estas terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública ya son una referencia a nivel nacional e internacional, pero es curioso que se pensaron hace pocos meses, pero antes de que ocurriera esta situación de excepcionalidad que lo cambia todo. Y también nos ofrece una oportunidad, porque sin lugar a dudas pensar las prácticas docentes en las universidades públicas hoy es un imperativo político. Siempre lo fue, como decía Glenda en su presentación, y lo fue también fundamentalmente durante los últimos años en el contexto del avance de políticas neoliberales que pretendían privatizar nuestras universidades o reducir bajo el formato de estas modalidades de capitalismo académico nuestras instituciones universitarias a meras fábricas de diploma para los más pobres y de producción de conocimientos sofisticados e insertados en los espacios de punta del complejo tecnológico, industrial y de base microelectrónica, los sectores más competitivos o privilegiados del sistema. No es que todo esto desaparece por efecto de la pandemia. Lo que la pandemia hace es poner todo esto ahora en una abierta y pública interrogación. Porque básicamente lo que estamos viviendo en nuestras universidades y en un sentido más amplio, a nivel educativo y social más amplio, es que lo que esta pandemia ha generado es una exacerbación y un peligro de profundización de todo lo malo que había en nuestra sociedad. Y también, quizás, y esta es una oportunidad, volveremos al final de mi presentación sobre este tema, una oportunidad también de resistencia, de lucha, de transformación nueva, una oportunidad para profundizar la democracia y no disminuirla.
Pero sin lugar a dudas, por lo menos lo que debe primar en la universidad, que es el pesimismo de la inteligencia, lo que nos llevamos, lo que de entrada nos deparamos frente a esta situación de excepcionalidad, es que corremos el riesgo enorme de que todo lo que teníamos mal se vuelva peor. El individualismo, la mercantilización de la vida, la pérdida de derechos, la reducción de los espacios públicos y del Estado. Es verdad que en este contexto ha habido una especie de euforia ante la perspectiva de un casi automático declive del neoliberalismo por efecto de la pandemia. Muchos intelectuales lo han dicho y en parte tienen razón, que en la medida en que la pandemia pone de relevancia que nuestros países pueden estar mejor preparados y solo pueden estar preparados para enfrentar una crisis como esta cuando tienen un sistema público de salud, esta evidencia de que la salud pública es la única que nos puede proteger frente a un virus devastador, iría a expandirse hacia todos los otros campos de la vida social, llevando a los ciudadanos y ciudadanas a pensar que indefectiblemente, para que haya más seguridad, para que haya más derechos, para que haya más vida, es necesario que funcione el Estado. Yo creo que tenemos que poner esto un poco en interrogación para no caer en el espejismo de pensar que una crisis como esta va a devastar el relato, la narración, la semántica reaccionaria, conservadora, de unas oligarquías que han demostrado tener una enorme capacidad para renovarse discursivamente y para adaptarse a los tiempos. Sin lugar a dudas, en el campo de la salud es muy difícil que durante muchísimo tiempo más algún político quiera ganar una elección promoviendo la privatización del sistema de salud. Esto sin lugar a dudas es así. La pandemia puso de relevancia que la privatización de los sistemas de salud llevan a la muerte. Esto ocurrió en Italia, esto ocurrió en España, esto ocurre, por supuesto, en América Latina, en los países como Brasil, que no tienen un sistema público de salud y que frente a un descuido genocida de su gobierno se genera la expansión del virus, produciendo muertes, miles y miles de muertes que no pueden ser revertidas o evitadas porque no existe un sistema público de salud y nunca existió. Pero en los países que existía y lo destruyeron, las muertes se multiplicaron. Es el caso también de Suecia, Suecia que se pone mucho en el ejemplo. El gran problema que tiene Suecia con las muertes es que Suecia, en su última crisis económica, redujo sustantivamente la inversión pública en atención social, fundamentalmente de la tercera edad, de los ancianos, lo que llevó a una desinversión en los hogares de atención de ancianos, a una privatización del sistema de protección de la tercera edad, y esto hizo que los hogares de ancianos estuvieran en un proceso de privatización y de mercantilización competitiva para ver quién vuelve más barata la protección de los ancianos para captar más clientes, hace que el sistema se precarice de trabajo, y esto hizo que el virus entrara mucho más rápido en los hogares de ancianos en Suecia. Pero esto como un ejemplo en un país con un alto sistema de protección, un excelente sistema público de salud. En definitiva, si el Estado se retira de la salud, lo que hay es más muerte. Y esto creo que queda claro. El gran problema que se nos plantea a quienes estamos en el campo de la educación y particularmente en las universidades es si este razonamiento se va a llevar de forma tan lineal al campo educativo para que la gente saliendo de esta pandemia empiece a pensar, así como es tan importante la salud pública, debe ser tan importante la educación pública. Y yo tengo mis dudas, y son dudas que verdaderamente nos atormentan, porque hoy nos toca estar en una función pública de gestión dentro del Ministerio de Educación. Pero también son dudas que nos llevan a reflexionar con mucha responsabilidad el desafío que tenemos por delante, porque si pensamos que la herencia que nos dejará la pandemia es un fortalecimiento de la idea de la necesidad de la educación pública, y esto no ocurre, lo que vamos a estar es en serias desventajas para resistir, movilizarnos, luchar y diseñar políticas públicas que nos permitan enfrentar los efectos privatizadores que puede dejar la pandemia. Y en la educación esto es particularmente grave porque podríamos decir que la tecnología institucional que se instala con la pandemia contribuye poco, o por lo menos nos encuentra muy poco preparados para pensar y fortalecer el carácter público de nuestras universidades.
¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, no solo en las universidades, sino en todo el sistema educativo, se ha visto que la única solución ante el aislamiento social y el cierre temporario de las instituciones escolares, que la única solución es la educación a través de medios tecnológicos como el que estamos teniendo ahora. ¿Sí? Plataformas digitales que permiten la conectividad entre los sujetos y la realización del teletrabajo pedagógico. ¿Sí? Esto genera en primer lugar la idea de que hay un elemento potencialmente complejo en términos del carácter democrático, de la garantía del principio democrático de la igualdad de oportunidades en la educación, porque hay muchos niños, niñas y jóvenes que no tienen conectividad. Esto sin lugar a dudas es la primera evidencia de una nueva forma de exclusión educativa que se produce en la medida en que si yo la única forma de conectarme con mis alumnos es a través de medios electrónicos, la falta de conectividad me deja fuera una enorme cantidad de gente. Y esto sin lugar a dudas es una dimensión de la complejidad del problema, y esto es así. Tanto en la educación obligatoria como en la educación superior, evidentemente los niños, niñas y jóvenes de sectores populares tienen más dificultades para poder adaptarse a un sistema de teletrabajo pedagógico en los que son necesarios no solo una buena conectividad, sino también dispositivos. En una casa en donde hay una sola computadora o un celular y una tablet, y hay 4 o 5 personas, dividirse ese dispositivo se transforma en un verdadero milagro de la organización del tiempo, porque las clases no se organizan según los horarios de la familia, sino de las instituciones. Pero esta es una dimensión, la más visible y sin lugar a dudas grave, pero no la única. El proceso de organización del trabajo por medios electrónicos tiene una serie de complejidades que sin lugar a dudas se ponen en cuestión el carácter o la naturaleza pública de nuestras instituciones de educación superior y de instituciones educativas de modo general, porque en primer lugar, como nosotros bien sabemos, la tecnología no solo es un dispositivo tecnológico, técnico, ¿sí? No es solo un artefacto que nos permite, como por ejemplo ahora, conectarnos entre nosotros, sino que también es un dispositivo que tiende a modelar prácticas institucionales. Nosotros ahora tenemos la discusión de las prácticas docentes en estas jornadas. Bueno, una de las cuestiones que primero aparece modelado por la tecnología, ¿sí?, es la propia práctica de un docente que tiene que readaptar la organización de su tiempo, de los contenidos de sus disciplinas, la organización de su trabajo de enseñanza a una tecnología. ¿Sí? Entonces hay un elemento preformativo en la tecnología que no es tan inocente, no nos da solo un medio que nosotros usamos como queremos, nos da un medio que podemos usar de cierta manera. Y no me refiero solo a los que no saben usar las tecnologías, sino inclusive a los que las saben utilizar. ¿Sí? Pero, por otro lado, también alguien podría decir, bueno, y además son mecanismos privados, lo que también es verdad. En general, cuando se dice que estos son medios privados, lo que aparece como en primer lugar, y en la universidad somos muy sensibles a esto, es que se cobra. ¿Sí? Yo estoy haciendo con muchos compañeros un esfuerzo muy grande para mostrar que el carácter privatizador de los mecanismos tecnológicos que están hoy disponibles para la conectividad en el campo de la enseñanza no se reducen a la posibilidad o a la obligatoriedad del pago. ¿Sí? Esta es una dimensión, porque inclusive podrían ser gratuitos. El gran problema privatizador de la tecnología que nos permite conectarnos en medios de enseñanza es que ella se apropia del contenido. ¿Sí? Ella es un medio de expropiación, de expoliación, ¿sí?, de extracción de saberes. Nosotros pensamos muy ingenuamente que si estamos hablando aquí, yo tengo un conocimiento, Glenda tiene el suyo, Carlos tiene el suyo, quienes están escuchando tienen los suyos, y lo que hacemos por aquí es ponerlos simplemente en conexión. Yo hablo, ustedes me escuchan, Carlos me escucha, después hablará, Glenda también, y así nos comunicamos. Pero estas tecnologías tienen una diferencia
de la relación que se establece entre quien habla y quien escucha, o quien enseña y quien aprende en la sala de clase, que es que todo lo que yo estoy diciendo puede quedar registrado. Todo lo que nosotros estamos aquí intercambiando, inclusive el silencio, puede ser decodificado. Todo lo que nosotros estamos aquí transmitiendo y que en una sala de clase, salvo que alguien nos esté espiando, ocurre en ese espacio casi mágico de la enseñanza, donde un docente mira cara a cara a sus alumnos y le dice lo que quiere y ellos escuchan y entienden, aprenden lo que quieren también, ¿sí? Aquí se produce por la mediación de un dispositivo que mientras nosotros hablamos puede decodificar lo que decimos. Decodificar lo que decimos, ¿qué significa? Puede saber de qué hablamos, en términos bastante concretos, ¿sí? Qué temas tocamos, pero también puede decodificar muchos otros elementos más de nuestro discurso que pueden hoy ser decodificados en metadatos que me pueden permitir, con un observador no demasiado calificado, ¿sí?, de información de estos sistemas, qué sensaciones circulan por aquí, cuál es el humor de este grupo, cuáles son los temas que nos preocupan, las intensidades de nuestros intercambios, ¿sí? Por lo tanto, estos dispositivos, que son privados en su absoluta totalidad, ¿sí?, permiten entrar en un territorio que fue el territorio de mayor libertad de la práctica docente, que era el de la relación entre el docente o la docente y el alumno. Y entrar, insisto, no solo para espiar lo que enseñamos, sino para tratar de decodificar lo que pensamos y sentimos. Esto parece una cosa de ciencia ficción, científica, ¿no? Una cosa de los malos que conectan, entran en el cerebro, una especie de Matrix. Pero bueno, de hecho, fíjense ustedes que hoy la organización de cualquier campaña electoral se hace sobre la base de análisis de Big Data, que es a partir de la captación de mensajes, intercambios que se dan a través de las redes sociales, ¿sí? Y el que tiene esto tiene el poder. Recuerden ustedes el caso de Cambridge Analytica y de muchos otros casos. Yo cuando estaba en España recientemente, nosotros recibíamos informes sobre el humor social en España. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se sentían los españoles y las españolas a partir de análisis de los circuitos de redes sociales? Imagínense ustedes si yo puedo ver, por ejemplo, a través del análisis de los datos que yo puedo obtener de una plataforma como Zoom, cómo son los cumpleaños de la gente entre 18 y 20 años de la ciudad de La Plata, ¿sí?, que viven cerca del bosque, por decir algo, ¿sí? Bueno, por ahí podría tener un perfil muy adaptado de los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre los que me encuentro, por supuesto, y eso sería muy útil, sin lugar a dudas, para el futuro de nuestro club. Pero además podría saber muchas más cosas. ¿De qué hablan? ¿De qué se preocupan? ¿Qué sienten? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Por lo tanto, aquí estamos frente a una cuestión que se ve con una gran dosis de ingenuidad, porque todavía no lo conocemos bien, que es un problema de lo que nosotros llamamos la soberanía pedagógica. Cuando una universidad, ¿sí?, en una universidad se produce ese encuentro complejo que nos pasamos años y años estudiando de un conjunto, y en nuestras universidades argentinas, que esto a mí me parece espectacular y no es tan frecuente, esa enorme cantidad de chicos y chicas que llegan a las universidades a la noche o a la mañana y llenan y van entrando, y ese tumulto de gente entrando y buscando sus salas, sus aulas, entran. Una vez que entran ahí se produce un encuentro en donde el poder relativamente lo mantienen ellos. Es relativo, ya sabemos, porque la institución influye, las culturas pedagógicas influyen, la formación de ese docente influye, pero ahí están ellos, ¿sí? Las tecnologías del teletrabajo pedagógico, esta es una afirmación hipotética, pero que muchos creemos, ya se han instalado. Va a ser muy difícil para nosotros, ¿sí?, desinstalarlas por varios motivos. Primero, son útiles. Nosotros podemos negar o cuestionar su carácter, pero no deja de ser cierto que hoy estamos haciendo las terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública porque a alguien alguna vez se le ocurrió inventar el Zoom,
y el Zoom nos permite grabar lo que estamos diciendo, y ahora miles de personas, cientos de personas, las 180 personas que presentaron trabajos estas jornadas las podrán presentar gracias a una plataforma. Si no, estaríamos en nuestra casa mucho peor de lo que estamos ahora. Entonces, en un punto son útiles. En un segundo punto, dejan una marca los momentos traumáticos como estos, ¿sí? Uno sabe, y nosotros lo de la Argentina lo sabemos lamentablemente muy bien, si uno se queda 20 veces sin luz, lo que hace es comprar velas, pilas o cada vez aparatos más complejos de LED, o si tiene mucho dinero, ¿cómo se llaman estos aparatos que te dan energía? Transformador, Sí, bueno, un generador propio, que es el sueño de consumo de la gente. Si se me corta el luz siempre, tener un generador soluciona el problema. Uno se queda traumatizado porque la pérdida de energía te genera un nivel de sensación de vulnerabilidad muy grande. Esta pandemia va a dejar esta sensación de inseguridad porque esto puede volver a ocurrir. Esto no es una anomalía en el desarrollo biosocial de la humanidad, es el modelo de desarrollo biosocial que la humanidad eligió, lamentablemente, y otro virus podrá venir. Por lo tanto, las universidades se armarán de recursos. Y el gran problema que se plantea hoy para la defensa de la universidad pública no va a ser solo, ¿sí? ¿Qué hacemos para que los chicos y chicas sin recursos tengan conexión? Que es un tema grave y necesario. ¿Qué hacemos para darles más dispositivos? ¿Cómo modificamos nuestras prácticas de enseñanza en entornos virtuales tan complejos? Sino también cómo defendemos nuestra soberanía pedagógica, el poder que tenemos que tener sobre el derecho que tenemos sobre lo que enseñamos, lo que aprendemos y sobre la necesidad de preservar esto de cualquier uso que se pueda hacer de esto con fines corporativos, políticos o de control social. Porque sin lugar a dudas no cabe ninguna duda que mientras existe en la Argentina un gobierno popular, democrático, como el que tenemos ahora del presidente Alberto Fernández, todos estos recursos se utilizarán para proteger a la gente. Pero ¿y si no lo son? En Brasil, ¿cómo sería? ¿Sí? O en Chile, que hasta hace unas pocas semanas los jóvenes chilenos de las universidades de Chile se movilizaban bravamente en las calles para defender sus derechos. El gran problema de esos jóvenes no es solo cómo pueden movilizarse hoy que no pueden salir de las casas, es que todo lo que dicen puede ser controlado. Todo lo que dicen puede ser decodificado. Nosotros hoy, este concepto de soberanía pedagógica nos lleva a pensar la necesidad de preservar el espacio público de la enseñanza. Y para preservar el espacio público de la enseñanza, el control de la tecnología no puede ser privado. Porque, insisto, la tecnología no es indiferente a los resultados que produce. Son mecanismos privados y el gran poder que tienen estos mecanismos de educación virtual no está en el cobro de 15 o 17 dólares mensuales por poder hacer de nuestros intercambios de más de 40 minutos. Está en el conocimiento que circula, en la información que circula, en los saberes que circulan por estas redes. Ese es el valor. El valor de Facebook no está... ¿Dónde está el valor de Facebook? Si no me cobra nada Facebook. Salvo anuncios, que en general el 99% de la gente no pone anuncios en Facebook. No paga nada. Pero ¿dónde está el poder de Facebook? Es que como ya se ha demostrado hasta el hartazgo, por lo menos no nos preocupábamos mucho por eso, pero es hora de que nos empecemos a preocupar. Como dijeron muchas investigaciones, yo siguiendo los posteos de 3 o 4 días de una persona, puedo saber sobre esa persona más que inclusive su compañera o su compañero afectivo. ¿Sí? Puedo tener más información de él, puedo capturar más información de él. Imagínense esto en el control del sistema educativo de una nación, de una provincia, de una universidad. ¿Sí? El debate sobre la universidad pública no pasa hoy entonces solamente por la dimensión de si la universidad es estatal o no estatal, sino de cómo esta escalada tecnológica va a hacer que las universidades públicas del Estado tengan tecnologías propias para administrar estos intercambios o se tengan que adaptar a las tecnologías privadas
perdiendo buena parte de la batalla, ¿sí? Porque, insisto, el control de lo que pase por ahí dejará de ser de ellas, ¿sí? Entonces creo que esto es un elemento que nos tiene que poner a los que defendemos la educación pública y a los que estamos mucho más complicada. Porque Glenda, cuando hacía la presentación inicial, nos relataba algunos momentos, ¿sí? de lo que fueron el desarrollo de las políticas neoliberales y el gran tema de confrontación, ¿sí? El gran eje del relato democratizador de la universidad pública en la Argentina, estuvo casi siempre dado, y esto es muy bien, y es muy importante, y Argentina en esto es una referencia internacional, no solo latinoamericana, en la necesidad de ampliar y ampliar las oportunidades de acceso a la universidad de los sectores más postergados de nuestra sociedad. La idea de la universidad popular ha sido siempre en la Argentina, ha estado siempre, perdón, en la Argentina asociada a la idea que permite incluir más y más sectores tradicionalmente excluidos de la universidad al sistema universitario. Abrir universidades en los barrios y en los sectores más postergados que permiten que esos jóvenes y esas jóvenes de primera generación entren en la universidad. Lo hemos conseguido casi siempre bien, y cuando se ha tratado de desmontar, hemos conseguido resistir. 4 años resistimos al ataque que sufrió ese modelo universitario durante el gobierno Macri, y la capacidad que tuvo el gobierno de Macri de desmontarlo fue bastante relativa. Lo desfinanció, es verdad. Sometió a nuestras universidades a una presión económica sin precedentes, pero resistimos, estuvimos ahí, conseguimos retenerlos. El problema que se nos plantea ahora ante una potencial ofensiva neoliberal es que el problema no va a pasar con estos jóvenes solamente a partir del control de dispositivos tecnológicos, computadoras, tablets, celulares, ¿sí? Para acceder a las redes, ¿sí? O de conectividad para tener internet en sus domicilios, sino, insisto, en la capacidad que tengan las instituciones universitarias para definir sus proyectos pedagógicos en tecnologías, ¿sí? Que van a ser bastante menos inocentes de lo que parecen. Entonces creo que esta crisis nos abre, sin lugar a dudas, grandes desafíos, ¿sí? El carácter privado de la tecnología no tendrá, por supuesto, un efecto democratizador de nuestras instituciones universitarias, y como dice nuestro ministro de Educación, Nicolás Trota, cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, el gran problema de la pandemia es que produce, aumenta y amplifica una desigualdad estructural existente en el sistema escolar y en el sistema universitario en particular. Pero además de esto, nos plantea también una enorme complejidad en las formas de organización de la resistencia frente a estas nuevas formas de apropiación, de monopolización, ¿sí? de extracción, ¿sí? Del saber académico. Estas tecnologías son como las mineras, funcionan como grandes sistemas extractivistas que, así como las mineras ganan sus recursos extrayendo bienes naturales de la tierra, estas tecnologías ganan sus recursos extrayendo bienes simbólicos, ¿sí? Del corazón y la mente de los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Y su poder reside en eso, en extraer, ¿sí? Poder codificar esos conocimientos, esos sentimientos, esas informaciones, esos saberes, esas subjetividades. Y ahí reside su poder. Resistir contra estas tecnologías que tienen un efecto tan seductor para convencer a la gente de ser el epítome de la modernización es muy complejo. Y defender que algo que funciona bien en lo privado sea un bien público es todavía mucho más complejo, ¿sí? Lo podremos lograr en la salud, y está muy bien.
será muy bien, muy bueno también que utilicemos el ejemplo de la salud para llevarlo a la educación, pero no pensemos que será tan fácil convencer a la gente de que es necesario tener un Zoom público, o es necesario tener una plataforma que permita construir repositorios de acceso abierto al conocimiento, porque este modelo, lejos de promover la ciencia abierta, el conocimiento abierto, el acceso público al saber como un bien público y común, lo que permite es privatizar, expropiar y vender de forma más fácil, ¿sí? Y esto tiene un efecto sobre las prácticas científicas de nuestras universidades muy grandes. Y finalmente, creo un elemento más que nos interpela, y que el área que yo estoy en el Ministerio de Educación, mi secretaría se ocupa de la cooperación internacional y ahora esto lo estamos viendo que va creciendo de forma acelerada. Nosotros, y ustedes lo saben bien, las universidades estuvimos durante todos estos años interpelados por el desafío de la internacionalización. Internacionalizarnos, que en general ha sido y seguirá siendo, probablemente por desgracia, durante mucho tiempo más, publicar en otros idiomas, en general en inglés, por supuesto, ¿no? Entonces, una universidad internacionalmente reconocida es una universidad que tiene profesores que publican en revistas indexadas, ¿sí?, en los grandes repositorios anglosajones, que miden qué tan productiva es la universidad en función de la cantidad de textos, papers, trabajos que se publican en las revistas indexadas, que básicamente están en inglés. Esto no creo que cambie demasiado. Y esta era también nuestra gran batalla, que era en la pelea por la internacionalización, también la pelea por los criterios sobre qué es una buena política de internacionalización de la educación superior, porque frente a esto nos peleábamos con los rankings que se producían y que decían que una universidad era mejor que otra a través de criterios que nosotros no definíamos, pero que después se nos imponían como los criterios a partir de los cuales se nos medía si éramos buenos o malos en términos internacionales, ¿sí? Esto no veo la razón por la cual cambiará sustantivamente después de la pandemia. Pero se le agrega un elemento más de complejidad. Y de nuevo, volviendo al inicio, un elemento de complejidad para defender el carácter público de la educación como un bien común y la lucha por la autonomía y la soberanía del trabajo pedagógico, ¿sí? ¿Qué es el siguiente? La crisis económica que va a impactar en el mundo va a impactar también severamente en las universidades y en un sistema de internacionalización universitario que constituye uno de los mercados más lucrativos que existen en el mundo, que es la movilidad académica de aquellos sujetos que, sea a través de su propia riqueza o del sustento o del subsidio y apoyo que le dan sus estados, se mueve por el mundo educándose. Piensen ustedes, por ejemplo, que las universidades norteamericanas, muchas universidades de las grandes universidades norteamericanas, tienen más del 40% de sus alumnos extranjeros que pagan, ¿sí?, por estudiar. Que inclusive nosotros también en muchas universidades podemos mantener, aunque de forma mucho más modesta, en la Argentina y en América Latina, nuestros sistemas de posgrado, porque vienen también muchos alumnos del exterior, que nos permiten mantener programas especiales a partir de lo financiamos. En nuestras universidades esto es muy modesto. En el mundo es lo que sustenta las grandes universidades, ¿sí? La crisis económica, sin lugar a dudas, va a impactar haciendo con que algunos programas de posgrado que reciben de muchos estudiantes extranjeros en Argentina se verán afectados, sin lugar a dudas. Porque esos estudiantes no viajarán y no pagarán. Pero difícilmente eso hará con que la universidad enfrente problemas de sobrevivencia financiera, porque el principal sustento de las universidades argentinas es el Estado, ¿sí? Seguramente sí entrarán en crisis algunas universidades privadas, especialmente las que atienden los sectores de las clases medias bajas, que se verán afectadas porque los alumnos no podrán pagar sus cuotas por efecto de la crisis económica y social, ¿sí? Pero el gran problema, si miramos la educación universitaria en dimensión internacional, es que ese circuito de movilidad académica
que mueve millones y millones de dólares, billones de dólares, hoy se ve interferido por la pandemia y enfrenta un enorme nivel de incertidumbre, ¿sí? Y las universidades se están preparando, esas universidades de mercado, eso que dio origen a lo que fue denominado esta mundialización o globalización del capitalismo académico, ¿sí? De universidades y de sistemas que funcionan como empresas captando, ¿sí?, clientes de diferentes lugares y van movilizando recursos, también recursos para la investigación, para la docencia, ¿sí? Esto no sabemos cuánto puede durar, pero por lo menos el efecto de 2 años de interrupción de estos flujos y movilidades estudiantiles internacionales va a tener un efecto devastador sobre muchas universidades. ¿Qué harán esas universidades? Todavía no lo sabemos, pero muy probablemente lo que harán es diversificar y transformar, ¿sí?, adaptar sus sistemas la organización de su negocio, tratando de recuperar parte de la pérdida que van a tener por la movilidad de estudiantes, beneficiándose a través de los mecanismos virtuales que permiten que sin desplazarme yo pueda estar en Estados Unidos haciendo un posgrado. Habrá un problema a esto, y es que la movilidad lo que permite es que el negocio no esté dado solamente por la docencia, sino por una cantidad de recursos que se movilizan cuando un alumno se va al exterior. La vivienda, la comida, el seguro médico y muchas otras cosas. Eso se perderá, ¿sí? Pero también la escala aumentará, porque en vez de tener 20, puedo tener 80, puedo tener 100, puedo tener 200 o 2000. Por lo tanto, lo que en el nivel, en la educación superior vamos a ver, es a desarrollarse muy probablemente, esto es una hipótesis, claro, un sistema, ¿sí?, muy agresivo para tratar de captar por la vía de mecanismos de educación a distancia, cada vez más complejos, más sofisticados y más tentadores, ¿sí?, a esos alumnos que antes se movilizaban y gastaban enorme cantidad de dinero para estudiar afuera, pero ahora estudiando desde sus casas. Piensen que un joven argentino que va a estudiar a una universidad como la de Columbia o la de Harvard, ¿sí?, tiene que disponer por lo menos de $80.000 por año, ¿sí? La pérdida de esos, entre comillas, clientes de nuestras universidades va a generar la necesidad en estos sistemas de negocios de educación superior de nuevas ofertas. Y nuestras universidades van a enfrentar también una enorme dificultad para competir con esas, porque hasta ahora la oferta virtual era vista en general de forma bastante despectiva y en general a través de los mecanismos de reconocimiento de diplomas, en general las universidades no tenían grandes problemas de competencia con quien le ofrecía un curso a distancia de una universidad española de dudosa reputación que te ofrecía aquí hacer un máster sin ir nunca a España y después dándote un diploma de máster por haber pagado 4 o 5 mil euros al final. Esto no significaba un gran peligro para las universidades. Ahora imaginemos lo que son las grandes universidades del mundo en la disputa por los estudiantes del mercado mundial en su propio idioma, ¿sí? Y los enormes riesgos que esto puede significar para, nuevamente, la autonomía de las instituciones universitarias, la complejidad en los procesos de gestión de la política universitaria, si uno tiene universidades aquí que me ofrecen lo mismo que me ofrecían yéndome a Estados Unidos durante 2 años, pero haciéndolo cómodamente desde mi casa, con los mejores profesores del mundo y con mecanismos tecnológicos tan atractivos como estos. En definitiva, las universidades tienen un elemento más complejo que enfrentar en esta potencial, insisto, son hipótesis de trabajo, son potencial ofensiva, ¿sí?, privatizadora que nos puede quedar de la pandemia ante la necesidad de recomponer un sistema de negocios que va a estar en crisis por lo menos ya con seguridad por los próximos 2 o 3 años, que es el sistema de movilidad internacional de estudiantes. En una época, solamente si China y el Brasil, durante el gobierno de Dilma Rousseff, dejaban de viajar, 40% de los estudiantes del mundo no viajaban. Solamente con 2 países, ¿sí?
Ahora esto se ha bloqueado, ¿sí? Y ahora lo que están, nuestra propia secretaría en el ministerio lo que hace es un esfuerzo cotidiano para repatriar a los jóvenes argentinos que están en el exterior estudiando y lo único que quieren es volverse. Durante mucho tiempo nadie se querrá ir, pero si no se quieren ir, las universidades los vendrán a buscar, porque esas universidades viven de lo que le pagan esos alumnos, o de lo que le pagan los estados a esas universidades para que estudien esos alumnos, ¿sí? Y esto nos ofrece a las universidades un escenario también muy complejo. Bueno, creo estar siendo un poco deprimente en mi balance, pero dije que la segunda parte iba a ser la parte de la esperanza y de la resistencia, así que si les parece, dialogamos un poco sobre esto, que es un tema un poco más esperanzador que el panorama que he presentado hasta ahora, ¿no? Sí, si me permitís, Pablo, pensaba, sin ánimo de polémica, pero que siempre la tecnología, las nuevas tecnologías, traen en su interior estas cuestiones de lo nuevo y lo desconocido y el potencial uso de quien la genera y quien tiene la propiedad del medio. Y por supuesto llega siempre en contextos, vos bien citaste a Gramsci al inicio, en contextos en donde la hegemonía siempre está en tensión. Y en ese sentido, digamos, hacia la segunda parte, permitime tener la esperanza de que los pueblos siempre se apropian también de las tecnologías y siempre dan respuestas productivas frente a los intereses, a los avasallamientos. Y en ese sentido, la producción que está surgiendo de las propias universidades, pero también de los otros niveles del sistema educativo, de las propias prácticas docentes, esa producción también es un uso de la tecnología, bueno, para fomentar los derechos políticos de la inclusión, de la permanencia, del egreso, de un sistema evidentemente golpeado. En ese sentido, pensaba si no hay algo porque pensaba también el peligro del default, del cual estamos tan sobre la ola, y pensaba el otro día, escuchaba a unos discípulos de Samir Amin, o que releyeron a Aldo Ferrer, Pepe Esbatela, José Esbatela, Santiago Liaudat, que hablan de la teoría de la desconexión. No en el sentido, lo digo en términos académicos, idiota de la desconexión, que no nos importe el mundo, sino en esa, bueno, capacidad de producción propia a partir de las necesidades y los derechos. No es una pregunta, es una reflexión. Me parece que lo que nos propusiste es un panorama muy contundente desde tu práctica, desde tus saberes, y al menos yo me quedo esperando la parte de la esperanza. Bueno, sí, Sí. porque perdón, Glenda, sí, sí. Perdón. No, está bien. Una cosa complementaria quizá a lo que decía Carlos, así vos ya luego te continuás. Pensaba mientras venías hablando en Zygmunt Bauman y en cómo él nos planteaba esto de cómo hay algunos que estamos condenados a estar apegados al territorio mientras otros podían fluir, ¿no es cierto?, en ese sistema que configuraba el capitalismo financiero. En ese momento él lo planteaba, y algunos ahora también están hablando del capitalismo digital, ¿no? Como una nueva reconfiguración de ese capitalismo financiero, donde todas las dinámicas que incluso la Organización Mundial del Comercio había planteado para la educación superior se van seguramente a reconfigurar detrás de estas grandes corporaciones que manejan estos medios digitales, ¿no? Donde el paradigma de Silicon Valley, digamos, es como el contexto de ese nuevo centro, en todo caso, ubicable de la dominación. Y ahí pensaba cuánto podemos en esta generación de resistencia, o cuánto
diríamos que tendríamos que apegarnos a nuestro territorio en términos de generar ahí los lazos, los modelos de universidad, las carreras, los proyectos curriculares, las acciones cotidianas de estudiantes y docentes, sabiendo que siempre la pelea por participar de esta porción de la movilidad, ¿no es cierto?, y del conocimiento concentrado la fuimos dando muy precariamente, como vos siempre decís, siempre llegando tarde y siempre siendo los marginales en ese espacio, pero cuánto esta situación nos lleva quizá a profundizar más en esta lógica de apego al territorio en este sentido crítico, digamos, y en qué medida esto puede llegar, quizá va en la línea de la desconexión que planteaba Carlos, ¿no? Esto puede llegar a fortalecernos o a hacer un camino al que le prestemos más atención en estos términos resistenciales. Sí, bueno, dos cosas que son muy, creo yo, muy importantes de las que plantean ustedes. Primero, esto que nos dice Carlos al comienzo de su intervención, de que en definitiva, en cualquier contexto, inclusive en los más dramáticos, o los que parecen más, o que generan más incertidumbre, o que tienen un horizonte más indefinido, hay espacio para la resistencia, para la lucha y para la apropiación popular de los resultados de ese intercambio, que no tiene que ser necesariamente siempre negativo para los sectores populares, aunque los sectores populares se lo enfrenten con enormes dificultades. Quiere decir, esto no está para nada dicho quién va a ganar esta batalla. De lo que se trata es de saber qué tipo de batallas vamos a enfrentar. Cuando yo hago este balance, que no es ni optimista ni pesimista, se trata de ser simplemente realista, no lo hago pensando en que los que van a ganar es los que han ganado históricamente en la apropiación de los beneficios de nuestras sociedades cada vez más desiguales, sino en la necesidad de poder definir el territorio en el cual se están instalando las disputas hoy. Porque algo tenemos que aprender de la derecha. Esto ya lo dijo Perry Anderson en una conferencia mitológica, que bueno, tenemos el orgullo de haberlo organizado, la primera de estas conferencias en Río de Janeiro, en un seminario que llamó Post-Neoliberalismo, que era cuando se ponía en perspectiva la posibilidad de abrirse alternativas post-neoliberales en el Brasil de Lula. Pero Perry Anderson decía en aquel momento una cosa muy interesante, y es que de la derecha hay que aprender que la derecha siempre cambia, pero nunca modifica sus principios. Pero no tiene miedo al cambio. A veces la izquierda, el progresismo, los sectores populares, ¿sí? Democráticos, en general cambian poco y modifican sus principios, lo cual suele ser, sin lugar a dudas, un problema, ¿sí? Pero la derecha se adapta, y las oligarquías son profundamente conservadoras en algunas cosas, pero en otras son profundamente dinámicas, y consiguen ver el momento. Y ver el momento es fundamental, porque ver el momento te permite entender en qué lugar estás peleando. Si estás parado sobre un barco, si estás parado sobre una cuerda que atraviesa dos edificios monumentales, si estás en una arena movediza, si estás en un campo de batalla, o dónde estás, ¿sí? Entonces, la pandemia lo que hizo fue reconfigurar el territorio de la batalla, ¿sí? Por la democracia, por la justicia social, por la igualdad. ¿Y qué decía al comienzo? Cuidado, porque nosotros podemos pensar que porque parte de esta batalla la está ganando un sector que siempre defendimos, que es el de la salud pública, ahora por una dinámica transitiva, automáticamente la educación pública, la defensa del espacio público, todo lo público se verá beneficiado. Yo he escuchado con bastante preocupación diagnósticos que dicen
a partir de ahora el neoliberalismo está en crisis. Cuidado, puede haber un neoliberalismo de la salud pública también mañana, porque eso han demostrado ser muy astutos para modificar sus herramientas, sus discursos, sus estrategias sin cambiar sus principios. ¿Sí? El principio de una sociedad excluyente, de la discriminación, del abandono, del desprecio hacia las grandes mayorías. Entonces, frente a la tecnología, ¿qué hacer? Yo pienso también de forma bastante provisoria en este contexto, pero en general fue un debate que en otros campos ya lo llevábamos así, que es, frente a este avance tecnológico, dar la disputa por la tecnología. No retroceder hacia espacios que tratan de protegerse de esto que se ve como una invasión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto, que es una de las batallas que Claxo, por ejemplo, ha llevado adelante durante muchos años y es muy importante. ¿Sí? El desarrollo de tecnologías de base microelectrónica en el campo educativo llevó, por ejemplo, a la posibilidad de condensar en repositorios privados la producción académica pública. Es lo que tenemos hoy. ¿Sí? Empresas privadas, que son 2 o 3 en el mundo, que se apropian de todo lo que producen los científicos, que no solo pagan para publicar, sino que pagan para leer lo que publican. ¿Sí? Y que luego son evaluados si vos, Glenda, citás el trabajo de Carlos, Carlos cita tu trabajo y ustedes se benefician en eso, porque cuanto más veces se citan, mejor posición están ustedes, profesores. Y en muchos países el salario docente depende de la productividad académica, y la productividad académica se mide por indicadores que tienen que ver con el acceso a repositorios privados, ¿sí? Que ganan dinero con la disputa académica entre los intelectuales. ¿Sí? Y estos son repositorios privados, y las universidades, que ustedes lo saben muy bien, Carlos, tú lo debes sufrir también en la universidad cotidianamente esto, cuando la universidad tiene que renovar todas las suscripciones a las revistas académicas mundiales, donde escriben algunos de los profesores de la Universidad de La Plata que para poder leerlos hay que pagar suscripción. ¿Sí? Entonces, un sistema de privatización, de expropiación, ¿sí? Esto que decíamos, el capitalismo extractivista, extrae uno de los bienes más preciados, que es el conocimiento, codificado en objetos académicos, artículos, libros, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, frente a esto, ¿qué hacer? Bueno, esto nos ofrece una gran oportunidad también, que es que así como existen esos dispositivos privados, ¿sí? Comerciales, ¿sí? Que reducen el conocimiento a un bien, a una mercancía, un bien de intercambio por el pago de suscripciones, nosotros podemos crear repositorios públicos y dar la batalla, inclusive jurídica, para hacer con que todo conocimiento producido en una sociedad con financiamiento estatal tiene que estar indefectiblemente en una plataforma pública, aunque después se lo apropien los privados. Y esto se ha hecho todavía más complejo hoy, porque, claro, lo que produce Carlos Giordano en la Universidad de La Plata es de un agente público en una institución pública. Pero si Carlos no trabajara en la Universidad de La Plata y trabajara en una universidad privada, lo que produce debería ser privado. Hay inclusive unos trabajos muy interesantes ¿cómo se llama este intelectual tan interesante? Mazzucato, que llama El capitalismo emprendedor, que muestre que inclusive en los sectores privados de la economía más dinámicos, la producción de conocimiento y la innovación tecnológica está asociada a la inversión pública. ¿Sí? Si Carlos estudió en la Universidad de La Plata y mañana se va a una universidad privada a producir una patente, ¿sí? ¿De quién es esa patente? ¿De la Universidad de La Plata, de la universidad privada que le paga su sueldo hace 4 meses o 4 años? ¿O del sistema que lo financió para poder llegar a ser el científico renombrado en que se transformó? Entonces esto nos pone ante una disyuntiva, que es dar lo público en ese espacio que en general, que se lo apropia el privado, y que los progresistas
los que defienden la justicia social, la igualdad, terminan distrayéndose porque todavía no consiguen entender el territorio en el que están peleando. Nosotros hoy tendríamos que estar avanzando y preparándonos para el desarrollo de las leyes que nos van a proteger del uso privado, de los saberes que nos pueden expropiar las tecnologías privadas de comunicación, porque ese es nuestro espacio. Es el espacio de la ley, de la legalidad del Estado democrático, ¿sí? Y además desarrollando tecnologías en nuestras universidades. Frente a esto, así como el debate sobre el acceso abierto o las perspectivas que defienden el conocimiento como bien común, le han dado la batalla a estas grandes empresas de la comercialización académica o del mercado académico. Y en esto se han sumado gobiernos. En la Argentina hubo grandes avances también en este campo, en Brasil relativamente también, pero en definitiva, cuando hay gobiernos progresistas se crean oportunidades para cambios jurídicos, institucionales, normativos, que nos ayudan a dar esta batalla. No está todo perdido. Lo que tenemos que saber es por qué estamos luchando. Y nosotros hoy tenemos que luchar para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tengan acceso a la tecnología, pero también es fundamental que incorporemos en nuestra formación qué es lo que está en disputa con esa tecnología. Porque no podemos reducir esto que lo que está en disputa es que yo pueda tener muchos de estos aparatos distribuidos por nuestros jóvenes, o muchas computadoras como las que estamos usando nosotros ahora, ¿sí? O más conectividad, eso es parte de la batalla. Un ejemplo, ya lo vimos antes en las universidades, el gran problema de la universidad popular no es que entren los pobres. El gran problema de la universidad popular es que se transforme institucionalmente como una institución popular. ¿Sí? Nosotros en Brasil, por ejemplo, cuando yo vivía en Brasil, vivimos un gran proceso de expansión del acceso de la población negra, los jóvenes y las jóvenes negras, que entraron a las universidades gracias a las políticas de cuotas del gobierno de Lula y de Dilma. Una gran explosión que hubo de acceso a la universidad pública gracias a las políticas de universalización promovidas por los gobiernos del PT en el acceso de la población, para la población negra. Los negros y las negras son la población más pobre de Brasil. Por lo tanto, poner una cuota de que el 50% de las vacantes de las universidades tenían que estar reservadas para hijos de familias negras, jóvenes negros y jóvenes negras, fue un elemento de democratización que permitió ampliar impresionantemente las oportunidades educativas de un sector de la población que estaba históricamente, estructuralmente excluido de la universidad pública, ¿sí? Entonces, en ese momento que, entre comillas, descubrimos, bueno, hay que generar dispositivos institucionales, ¿sí?, normativos, que permitan que los pobres entren a la universidad, como lo ha hecho en Argentina tantas veces, ¿sí? Entonces, en una universidad tan selectiva, tan elitista como la universidad pública brasileña, esto tuvo un efecto democratizador impresionante. Pero esos jóvenes negros y negras, entraron a universidades en las cuales ningún autor de los que se lee en esa universidad es negro o negra, ¿sí? Donde pasan su vida estudiando sin que tengan absolutamente ningún contacto con todo ese inmenso universo de la historia de la humanidad protagonizada por la población negra. Ya no en su formato afro, porque esta es otra cosa que en general el progresismo también le encanta, asociar lo negro a lo africano. Los negros brasileños, son latinoamericanos, no son afroamericanos. Son más brasileños que muchos de los brasileños que llegaron hace muy poco tiempo y se han apropiado de las fortunas y de las riquezas de ese país. Por lo tanto, de lo que se trataba también, y es la gran discusión que se ha dado en la Argentina también con la Universidad Popular, es que no solo hay que hacer que los pobres entren a la universidad, hay que volver a las universidades e instituciones populares, ¿sí? Y esto hay que hacerlo, y esto no significa que nuestras universidades pierdan calidad, al contrario, es transformar la calidad en un derecho de una institución que se transforma, ¿sí? Y que transforma su conocimiento, sus saberes, sus profesiones, en función de un proyecto. Esta mesa se llama proyecto político-pedagógico. Es un proyecto político-pedagógico, exactamente es eso lo que nos guía de una universidad popular
Tiene que ser porque podemos tener pobres en universidades elitistas, pobres en universidades discriminatorias, ¿sí? Poblaciones vulnerables en universidades oligárquicas, de élite, que desprecian a esos jóvenes por más que se los banquen transitando por sus pasillos, como antes se los bancaban limpiando los baños, y ahora se los bancan como huéspedes ocasionales. Entonces hay que transformar la universidad. Entonces sabíamos que había que incluir y apropiarse de la institución. La tecnología lo mismo, tenemos que recibirla. Aprovechar ahora que estamos en estos momentos, que no tenemos tecnologías propias, utilizarlas todo lo que las podamos utilizar, porque está bien lo que estamos haciendo ahora. Silenciarnos frente a esto sería aislarnos, ¿sí? Pero al mismo tiempo reconocer que estamos en un territorio de disputa y que tenemos que apropiarnos de esto. Porque lo que transita por aquí no es solamente nuestra palabra, lo que transita por aquí es el poder de quien controla nuestra palabra. Y este es el gran desafío con que nos ponen. Y efectivamente, el escenario internacional no es muy favorable, pero un país como Argentina ha demostrado una increíble capacidad para reponerse y reinventarse en la adversidad. Y yo creo que esta es una oportunidad que la pandemia nos ofrece, la de reinventarnos en la adversidad, haciendo de esta crisis una oportunidad para la transformación democrática de nuestras instituciones, particularmente de nuestras universidades. Bien, bueno, Pablo, muchísimas gracias. Hemos recorrido, yo creo que los temas que van a ir recorriendo los ejes de las jornadas, ¿no? Estamos pensando en el medio ambiente, en los derechos humanos, en la cuestión de género, en las trayectorias, en la afiliación, en la innovación, en la enseñanza, en campos disciplinares. Es decir, la idea era poder abrir este abanico de nudos de problemas y de dónde están, como decís vos, los ejes centrales alrededor de los cuales tenemos que aglutinar nuestras fuerzas para poder priorizar aquello en lo que vamos a poner la energía, ¿no? En lograr como proyectos de universidades no dispersar esa intencionalidad una vez que hemos asumido esta idea de educación superior como bien público para las comunidades, ¿sí? Así que me parece que bueno, en eso andaremos en los próximos días y agradecemos otra vez tu aporte que consideramos sumamente valioso para esto, ¿no? No sé, Carlos, si querés saludarlo Sí, también sí, por a supuesto. Pablo. La verdad es que quedan reverberando un montón de cosas y seguramente seguiremos en los diálogos. Me parece que hay un aporte muy grande a estas jornadas, un aporte muy grande específico a estas jornadas, a pensar las problemáticas de las prácticas. Cada uno de nuestros compañeros docentes que las está desarrollando. Esto, tal como decía Pablo en algún momento de la previa, parar la pelota, pensar el contexto, ver las proyecciones, ver las posibilidades de disputa y contrahegemónicas, la recuperación de las propias prácticas como no solamente como en tanto prácticas, sino a los Foucault, es decir, en tanto que esas prácticas también sean una teoría, expresen una forma de ver el mundo. La verdad que me parece que quedan reverberando un montón de cosas y nuevamente entonces, Pablo, agradecerte muy en serio que nos hayas dado este pequeño pedazo de tu tiempo para eso, para acompañar la producción de conocimiento, reflexionando y poniéndola en pro a un futuro que nos tiene que tener como protagonistas, sin lugar a dudas, ¿no? Porque si no el protagonismo, invisibiliza, esclaviza, segrega, excluye, usando nuestra fuerza. No hay que olvidarse de eso, ¿no? No es solamente que nos desecha, no nos desecha, vos bien lo dijiste, úsala, para usar un término, usa nuestra plusvalía, o usa la plusvalía para enriquecerse, para excluir, para segregar, ¿no? Entonces, nada, dejarte abierto para que cierres con lo que quieras, pero realmente
agradecerte y mucho este aporte de hoy. Yo les agradezco, la verdad que es un honor, como les decía al comienzo, estar en estas terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública. Ya a partir de mañana va a haber mesas, encuentros, intercambios, dentro de la complejidad, como hemos hablado, de este encuentro tecnológico que nos obliga el aislamiento social, pero sin lugar a dudas una oportunidad para mantener viva la universidad pública. Y creo que este también es el gran desafío que tenemos por delante. O sea, por ahora, en este momento, los especialistas a los cuales se les consulta como oráculos son los epidemiólogos, ¿sí? Y durante mucho tiempo probablemente lo sean, pero en algún momento los epidemiólogos se callarán y ahí deberán intervenir los que están en los espacios donde se producen saberes y conocimientos que permiten imaginar el futuro. Y esos espacios se llaman universidades. Es la universidad donde están hoy todas las protagonistas y los protagonistas de los debates que se vienen. No son solo los profesores, los grandes académicos, académicas y los intelectuales, son todos, todos y todas las que estamos en la comunidad académica. Sus profesores, naturalmente, sus intelectuales, pero también sus alumnas, sus alumnos, sus funcionarios, sus no docentes, todos. Se callarán los especialistas de la medicina y empezarán a hablar los que pueden ayudarnos también, junto con nuestros pueblos, a pensar e imaginar horizontes de libertad. Y en América Latina esos son los que están en las universidades. Así que, adelante, la batalla es larga y nosotros estamos en un gobierno que no va a abandonar a lo que es su principal espacio de producción de utopías, de horizontes, de sueños, de un futuro de solidaridad, de justicia social, de igualdad para la Argentina, que es nuestra universidad pública. Por lo tanto, estaremos juntos. Buena suerte en las jornadas, un abrazo grande y de nuevo, qué suerte que me han podido invitar a esta universidad que yo he tomado de forma adoptiva, sin que me lo hayan permitido o sin que se los haya pedido. Así que muchísimas gracias una vez más.